Bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien y listos para sumergirnos en un torbellino de emociones porque hoy vamos a destapar la bomba. Ya vieron el título, ¿verdad? Bomba, celos explosivos, Mert Afra, amor a prueba de fuego, revelaciones. Prepárense porque esto va a ser épico. Para los que no me conocen, soy su amiga y confidente en todo lo que se refiere a las relaciones, el amor, el desamor y, por supuesto, los chismes más jugosos del mundo de las celebridades. Y hoy tenemos un caso que lo tiene todo: celos, explosiones, un triángulo amoroso que arde y, bueno, revelaciones que les dejarán boquiabiertos. Así que si eres nuevo por aquí, este es el lugar. Y si ya eres de la familia, prepárense porque este vídeo va a estar brutal. No se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguna bomba que explote en mi feed. Prometo que no se van a arrepentir. Hay muchísimo que analizar. Ahora sí, entremos en materia. Vamos a hablar de Mert Afra y este fuego que parece no apagarse. Para los que no están familiarizados, Mert Ramazan-Demir y Afra Saraoğlu son dos actores turcos que protagonizaron la serie Yalan, un mega éxito que conquistó a millones de personas alrededor del mundo. Y claro, como suele suceder, el romance en la pantalla se traspasó a la vida real. O eso es lo que creíamos, ¿verdad? Porque al parecer, este cuento de hadas turco no es tan perfecto como lo pintan. O al menos así lo sugieren las últimas noticias, los rumores y, bueno, las pruebas que nos demuestran que en el corazón casi siempre hay espacio para el drama. Todo comenzó con la serie. Mert y Afra en la pantalla eran fuego puro. Su química era innegable, las miradas, los roces, la tensión sexual, todo era perfecto. La serie, ambientada en Estambul, nos presentaba a Ferit, un joven heredero de una rica familia, conocido por su estilo de vida despreocupado y sus conquistas amorosas. Su abuelo, un hombre de la vieja escuela, cansado de sus excesos, decide obligarlo a casarse con una chica de su ciudad natal, Gaziantep. Ahí es donde entra en escena Seyran, una joven inteligente, rebelde e independiente, que se ve obligada a aceptar el matrimonio para salvar a su hermana de un destino incierto. El choque cultural, las diferencias de personalidad y, por supuesto, la atracción inevitable entre Ferit y Seyran, crearon una historia llena de giros inesperados, conflictos familiares, secretos revelados y, sobre todo, una pasión desenfrenada. La serie se convirtió en un fenómeno global, con millones de espectadores enganchados a cada episodio, no solo en Turquía sino también en países de Latinoamérica, Europa y Asia. Y claro, los fans no tardaron en ilusionarse con que esta magia trascendiera la ficción. Empezaron a aparecer fotos, vídeos, mensajes de apoyo, todo era un sueño. Las redes sociales se inundaron de edits, fanfics y teorías sobre la vida amorosa de Mert y Afra. La pareja se convirtió en el centro de atención, y cada gesto, cada mirada, cada comentario era analizado al detalle. La gente quería creer en ese amor, en esa conexión que veían en la pantalla, y deseaban que fuera real. Pero, como dice el dicho, la realidad supera la ficción. Y en este caso, la realidad parece ser más compleja de lo que imaginábamos. Porque los rumores sobre celos, especialmente por parte de Mert, comenzaron a circular como un incendio forestal. Y no solo eso, se rumoreaba sobre la existencia de otra persona. Una tercera en discordia. Una bomba de relojería lista para explotar. Los primeros indicios de problemas comenzaron a filtrarse a través de fuentes cercanas a la pareja. Se hablaba de desacuerdos, de discusiones y de una creciente tensión entre Mert y Afra. Algunos medios turcos, siempre ávidos de noticias jugosas, comenzaron a especular sobre la causa de estos problemas, y los celos se perfilaban como el detonante principal. ¿Quién es esta persona? Bueno, los nombres varían dependiendo de la fuente, pero lo que sí es cierto es que los celos, supuestamente, se intensificaron cuando Afra comenzó a compartir más tiempo con sus compañeros de trabajo y a aceptar papeles en nuevos proyectos. La fama de Yalan abrió muchas puertas a Afra, y comenzaron a llegar ofertas de trabajo, lo que implicaba pasar más tiempo en rodajes, sesiones de fotos y eventos promocionales. Y claro, la prensa turca no tardó en poner la lupa sobre cada movimiento de la pareja. Cada encuentro, cada mensaje, cada publicación en redes sociales era analizada con lupa. Los paparazzi acechaban a la pareja en cada esquina, intentando capturar cualquier gesto que pudiera alimentar los rumores. Se habla de discusiones, de distanciamiento, de indirectas en las redes sociales, todo el drama que podríamos esperar.
Los fanáticos, divididos entre el apoyo incondicional y la decepción, alimentaron el fuego de la especulación. Algunos defendían a Mert, argumentando que sus celos eran comprensibles debido a la intensa exposición mediática y la juventud de Afra. Otros, en cambio, apoyaban a Afra, destacando su derecho a desarrollarse profesionalmente y a tomar sus propias decisiones. Y aquí es donde entra el amor a prueba de fuego. ¿Podrá su amor resistir la presión de la fama, los celos y las tentaciones? ¿Será este un cuento de hadas con final feliz, o estamos a punto de presenciar una verdadera explosión emocional? Esa es la pregunta del millón. Lo que sí sabemos es que en este tipo de situaciones, las redes sociales son el termómetro perfecto para medir el estado de la relación. Y lamentablemente en el caso de Mert y Afra, las señales no son muy alentadoras. Cada vez hay menos fotos juntos, menos interacciones, y más rumores que alimentan la especulación. Una de las señales más evidentes del distanciamiento fue la disminución de las publicaciones conjuntas en sus cuentas de Instagram. Antes solían compartir fotos y vídeos juntos, mostrando su complicidad y afecto. Pero con el tiempo estas publicaciones se hicieron menos frecuentes, y en su lugar aparecieron fotos individuales, mensajes enigmáticos y, en algunos casos, publicaciones que parecían dirigidas a la otra persona, pero sin mencionarla directamente. Además, los seguidores más observadores notaron que Mert y Afra dejaron de comentar y darle me gusta a las publicaciones del otro, algo que solían hacer con frecuencia. Esta falta de interacción, sumada a la ausencia de fotos juntos, generó aún más rumores y especulaciones sobre una posible crisis. Y para rematar, han salido a la luz revelaciones. Y cuando hablo de revelaciones, me refiero a información que en algunos casos podría confirmar lo que ya sospechábamos. Fotos comprometedoras, mensajes encriptados, testigos que aseguran haber presenciado situaciones incómodas, la cosa se está poniendo seria. Las revelaciones han llegado a través de diversas fuentes. Algunas son filtraciones de personas cercanas a la pareja, otras son testimonios de testigos presenciales y, en algunos casos, son análisis de expertos en lenguaje corporal y comunicación no verbal. Algunas fuentes afirman que Mert ha tenido actitudes posesivas y controladoras, llegando incluso a pedirle a Afra que dejara de trabajar en ciertos proyectos o que limitara el contacto con sus compañeros. Se rumorea que Mert, influenciado por los celos y la inseguridad, intentaba controlar los movimientos de Afra, lo que generaba fricciones y conflictos constantes. Otros aseguran que la tercera persona en discordia es alguien muy cercano a la pareja, lo que complicaría aún más la situación. Algunos nombres que han sido mencionados en los rumores son compañeros de trabajo de Afra, amigos en común e incluso personas del entorno de Mert. La incertidumbre sobre la identidad de esta persona ha avivado la especulación y ha generado un gran interés en el público. Imagínense la tensión. La constante vigilancia, la desconfianza y la presencia de una tercera persona en la ecuación son ingredientes explosivos para cualquier relación. En el caso de Mert y Afra, la situación se agrava aún más por la intensa exposición mediática y la presión de los fanáticos. Y como siempre, la opinión pública está dividida. Algunos creen que los celos son una muestra de amor y que Mert solo está defendiendo lo que es suyo. Otros, en cambio, condenan este tipo de comportamiento y defienden la libertad de Afra para desarrollarse profesionalmente y tomar sus propias decisiones. Las redes sociales se han convertido en un hervidero de opiniones, con fanáticos de ambos bandos defendiendo sus posturas y atacando a la parte contraria. La situación ha escalado a tal punto que en algunos casos, los insultos y las amenazas han sido moneda corriente. En fin, la situación es un completo caos. Y como siempre, solo el tiempo dirá qué es lo que realmente está pasando entre Mert y Afra. ¿Lograrán superar la crisis? ¿Se separarán? ¿Habrá reconciliación? O quizás, y esto es lo más impactante, todo es un gran montaje para mantener a la gente interesada en ellos y en sus proyectos futuros. La posibilidad de que todo sea una estrategia de marketing es algo que muchos han planteado. Algunos argumentan que la especulación y los rumores son una forma de mantener la atención del público y de generar interés en los próximos proyectos de Mert y Afra. Esta teoría, aunque controversial, no es descabellada en el mundo del espectáculo, donde la publicidad y la imagen son fundamentales. Pero una cosa es segura, este drama nos tiene a todos al borde del asiento. Y como buenos amantes del chisme, estamos más que listos para ver qué pasa.
En resumen, hemos analizado los celos explosivos de Mert, el posible amor a prueba de fuego de Afra, y las revelaciones que están sacudiendo el mundo del espectáculo turco. Hemos hablado de rumores, de fotos comprometedoras, de discusiones y de una tercera persona que podría ser la causante de toda esta tormenta. Y lo más importante, nos hemos preguntado si este cuento de hadas tendrá un final feliz o si, por el contrario, terminará en un completo desastre. Espero que este vídeo les haya gustado tanto como a mí me gustó prepararlo. Me encanta analizar estos temas con ustedes. Y me interesa muchísimo saber qué opinan. ¿Creen que Mert y Afra pueden superar esta crisis? ¿Creen que la tercera persona es real? ¿O piensan que todo es una estrategia de marketing? Déjenme sus comentarios abajo. Quiero leerlos todos y debatir con ustedes. Y por supuesto, no se olviden de dejarme sus me gusta, compartir este vídeo con sus amigos y familiares y sobre todo, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ninguna de las bombas que estoy por lanzar. Muchas gracias por ver el vídeo. Nos vemos en el próximo. Y recuerden, la vida es un drama, y nosotros somos los espectadores. Chao.